Elizabeth Short soñaba con llegar a Hollywood y aspiraba a convertirse en actriz. Con 22 años y una belleza impactante, trabajaba como moza en bares y restaurantes de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Fantaseaba con ser descubierta, un día cualquiera, por alguien importante del circuito del espectáculo. De profundos ojos azules, piel muy clara y pelo castaño y ondulado, la joven aprendió a explotar su estilo buscando tropezar con el destino de fama que tanto deseaba. Se maquillaba muy bien y se vestía, siempre, de impecable negro porque le gustaba resaltar su palidez. Elizabeth Short consiguió llegar a la pantalla de los cines, protagonizó películas y documentales. Incluso, inspiró varios libros. Sobre la vereda, encontró el cuerpo mutilado, partido en dos y con la cara cortada, de una mujer. Tenía un color tan pálido que parecía un maniquí. No había sangre. Se trataba de Elizabeth Short, una aspirante actriz a la que apodaron la Dalia Negra y cuyo crimen se convirtió en el caso más antiguo jamás resuelto del mundo de Hollywood. 74 años después, aún sigue sin aparecer el culpable. ¿Quién era Elizabeth Short y por qué le decían la Dalia Negra? Elizabeth Short había nacido el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts. Cuando fue asesinada tenía solo 22 años. Su piel era tan blanca que parecía de porcelana, mientras que su pelo tenía una tonalidad negro azabache. Dalia Negra se cree que se le empezó a decir una vez que murió, bautizada por la prensa. La joven era una más que soñaba con ser una estrella de Hollywood. Esa zona de los Estados Unidos vivía una explosión de trabajo por esos años, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los lugares nocturnos desbordaban en Los Ángeles y se multiplicaban las personas que llegaban para vivir el sueño americano. Cuando tenía 19 años, Beth, así la llamaban sus familiares, llegó a California, señala el sitio Real Reviews. Fue a la casa de su padre, con quien tenía una relación traumática, la había abandonado cuando era chica. Cleo Short la volvió a rechazar. En julio de 1946 se mudó a una habitación alquilada detrás del club nocturno Florentine Gardens, de Hollywood Boulevard. Tenía al alcance de su mano a las estrellas y Short tenía intenciones de ser una de ellas. Así, empezó a frecuentar cada vez más este tipo de lugares. El hallazgo de su cuerpo ocurrió 5 días después de que se la viera por última vez. De acuerdo a lo que señalan varias de las crónicas de la época, Short había tomado la decisión de volver a la casa de su hermana en Boston, ya que no tenía un lugar fijo en Los Ángeles. Su última parada antes del crimen fue el Hotel Biltmore, en el que se había reunido con un hombre que le había prometido que la iba a convertir en una figura. Como fue el crimen de Elizabeth Short, la Dalia Negra. El sitio del FBI publicó hace algunos años todos los archivos del caso de la Dalia Negra. El cuerpo estaba a solo unos metros de la vereda y yacía en el paso de tal manera que la mujer, que la encontró, pensó que era un maniquí al principio. A pesar de la extensa mutilación que tenía y los cortes en el cuerpo que mostraba, no había una gota de sangre en la escena. Eso indicaba que Short fue asesinada en otro lugar, señala uno de los informes. La autopsia puntualizó que Short murió luego de un shock tras una hemorragia cerebral. Al cuerpo lo sometieron a un procedimiento conocido como hemicorporectomía, lo diseccionaron en dos con una incisión muy profesional, le drenaron la sangre y le hicieron un corte desde los labios hasta las orejas. Esa herida se la conoce como la sonrisa de Glasgow, y es similar a la que tiene el personaje del Joker encarnado por Heath Ledger en Batman, el Caballero de la Noche. El nombre cita la ciudad escocesa porque es un tipo de tortura que ocurría entre pandillas de esa región. La joven de 22 años fue torturada hasta morir. A Short le faltaban varios órganos, el vaso, el corazón y los intestinos. El estudio determinó, además, que había sido obligada a comer excrementos y que tenía marcas en las muñecas y los tobillos de haber sido atada con un lazo. Sus restos también mostraban moretones en la parte frontal del cuero cabelludo. ¿Cómo impactó el crimen de la Dalia Negra en la prensa? De inmediato, la brutalidad del crimen llamó la atención de la prensa. Con el correr de los días,
los medios empezaron a dar detalles de la investigación policial y de los detalles aberrantes que tenía el caso. Codo a codo, los agentes trabajaron con los periodistas. Fue bastante espantoso. No puedo imaginarme a alguien haciéndole eso a otro ser humano. El caso en sí tomó vida propia. Al principio, creo que durante 2 meses fue noticia de primera plana en todos los periódicos locales todos los días, explicó Brian Carr, un ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles que trabajó muchos años el caso, según cita la web Biography.com. 9 días después de que Elizabeth Short apareció muerta, un sobrecolor manila llegó a la redacción de Los Ángeles Examiner. Acá están las pertenencias de la Dalia Negra, decía. Allí dentro había fotos personales, tarjetas de presentación, una libreta de direcciones y nombres escritos en un papel. Todo había sido limpiado milimétricamente con nafta para eliminar rastros de huellas, al igual que lo que hizo el asesino con el cuerpo de la chica. La rúbrica del paquete buscaba atención, firma, el vengador de la Dalia Negra. Los investigadores tenían entre sus manos las supuestas pruebas del asesino. De esta forma, se pusieron a trabajar en los interrogatorios. ¿Cuántos sospechosos hubo del crimen de Elizabeth Short, la Dalia Negra? De acuerdo a lo que señala el FBI entre sus archivos, entre 1947 y 1948 la policía de Los Ángeles interrogó a al menos 192 sospechosos. Todo se envició más con el paso del tiempo. Al transcurrir las décadas llegó a haber más de 50 personas que confesaron el crimen. Hubo algunos hombres que estuvieron en el radar antes que ninguno. Robert Red Manley fue el último hombre que la vio con vida. Joseph Dumeis, uno de los primeros en confesar el crimen, aunque se comprobó que no estaba en la escena, y George Houdal, un médico al que todavía apuntan como el verdadero asesino. Desde el comienzo de la investigación que hubo rastros de que todo fue obra de una persona con habilidad para diseccionar cuerpos. Los detectives pensaron en un estudiante, un cirujano o hasta un carnicero muy puntilloso. Esto quedó en evidencia en los archivos del FBI, todavía activos en el presente, que muestran un memorándum que sugiere interrogar y revisar a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, ubicada muy cerca del lugar en el que se encontró a Short. ¿Quién es el principal apuntado por el crimen de Elizabeth Short, la Dalia Negra? Las sospechas sobre el médico George Houdal las lanzó su propio hijo. En una entrevista con el diario británico The Guardian, en 2016, Steve Houdal, ex detective de la policía de Los Ángeles, dijo: «Sé que mi padre mató a la Dalia Negra». ¿Cómo llegó a esa conclusión? Houdal se pasó 15 años catalogando evidencia a partir del hallazgo de objetos personales de su padre, una vez que él murió. En el cofre que encontró había fotografías de Short. El médico era una mente perversa, acusado de violar a su hija y de otros delitos. Houdal escribió 4 libros sobre el tema y aportó pruebas a la investigación que nunca llegó a un cierre. La evidencia mayor tenía que ver con la letra de su padre. Según el artículo de The Guardian, un experto en caligrafía determinó que existía una gran probabilidad de que la forma de escribir del padre del exdetective coincidiera con las notas que el asesino le mandó al Departamento de Policía de Los Ángeles y a la prensa. A pesar de eso, los resultados no fueron concluyentes. Nadie pudo demostrar que Houdal estaba equivocado en la hipótesis que sostienen su extensa obra. A pesar de que ya pasaron 74 años, tampoco se pudo resolver nunca el crimen de Elizabeth Short. Su belleza y particularidad, similar al de la flor de la Dalia Negra, sigue apareciendo con solo googlear su nombre.